¿Qué pasaría si Omniman no hubiera matado a los guardianes del globo? ¿Qué sucede cuando una sola decisión cambia el destino del universo entero? Imagina esto: Nolan Grayson, el héroe conocido como Omniman, el protector más poderoso de la Tierra, se encuentra frente a sus compañeros, los guardianes del globo. Su respiración se agita, sus puños se cierran, pero entonces Omniman se detiene. Y ese simple acto de contención desencadena una avalancha de eventos que redefiniría todo lo que conocemos sobre el universo de Invincible. ¿Qué pasaría si Omniman no hubiera matado a los guardianes del globo? ¿Podría el imperio Viltrumita ser derrotado? ¿O acaso este acto de clemencia conduce ya a un destino aún más oscuro para la humanidad? Hoy vamos a sumergirnos en esta fascinante realidad alternativa. Nolan Grayson no es solo un héroe cualquiera, es un Viltrumita, un miembro de una raza superior enviada a la Tierra con una misión. Durante años Nolan jugó el papel perfecto, se casó con Debbie, tuvo un hijo llamado Mark y construyó una vida que sorprendentemente comenzó a importarle de verdad. En nuestra realidad, Nolan eligió la lealtad a Viltrum, masacró brutalmente a los guardianes del globo para eliminar la primera línea de defensa, pero en esta realidad alternativa algo cambió en ese momento crítico. Omniman entra a la sede de los guardianes del globo, pero en vez de atacar, habla. Necesitamos hablar sobre Viltrum, sobre lo que realmente soy. Imagínate la escena: los guardianes del globo completamente desconcertados, escuchando a su compañero más poderoso revelar que es un infiltrado alienígena. La reacción inicial sería de incredulidad, luego shock, después traición, pero a diferencia de la línea temporal original, hay espacio para el diálogo, para entender. Red Rush, siempre el más impulsivo, probablemente intentaría detener a Nolan. War Woman desconfiaría profundamente, pero Immortal, con su experiencia milenaria, podría ver algo más allá de la traición inmediata. Basándonos en cómo se desarrollan los personajes de los cómics, es probable que después de la comisión inicial, los guardianes reconocerían el enorme paso que Nolan está dando al revelar su verdadera naturaleza. Pero no nos engañemos, la revelación de Nolan crearía una crisis sin precedentes. Cecil Steedman, director de la Agencia de Defensa Global, tendría que ser informado, y su pragmatismo frío vería todo el peligro como la oportunidad, porque Nolan no solo está traicionando a la Tierra al revelar su identidad, está traicionando a Viltrum. En la línea temporal original, Mark descubre la verdad sobre su padre de la manera más traumática posible, enfrentándolo en batalla después de que Nolan hubiera masacrado a los guardianes del globo. Este trauma define a Invincible como héroe, pero en esta realidad Mark conocerá sus orígenes de forma controlada, guiada por un padre que ha elegido rechazar su misión. Mark, hay algo que debemos saber sobre nosotros, sobre nuestro verdadero hogar, le diría. En los cómics vemos que Mark eventualmente logra reconciliarse con la idea de su herencia Viltrumita. Incluso después de todos los errores cometidos por Nolan, en esta realidad ese proceso sería menos traumático, pero igualmente profundo. Y Debbie Grayson, en la línea original, la revelación de la verdadera naturaleza de Nolan destruye su mundo. Pero en esta realidad alternativa, aunque el shock y la traición seguirían presentes, existirá la probabilidad de un proceso honesto. Nolan no sería un monstruo que actuó a sus espaldas, sino un hombre que finalmente eligió la honestidad sobre su misión. Pero el cambio más traumático vendría del espacio, porque el Imperio Viltrumita no tolera la deserción, y la traición de uno de sus mejores agentes sería una afrenta imperdonable. En los cómics, cuando Nolan finalmente traiciona al Imperio para proteger a Mark, Viltrum responde con fuerza brutal. Envían a Conquest, uno de sus ejecutores más despiadados, y posteriormente a una legión de guerreros Viltrumitas. En nuestra realidad alternativa, esta respuesta llegaría mucho antes. La Tierra no tendría los años de preparación que tuvo en la línea temporal original, pero tendría algo potencialmente más valioso: información privilegiada. Nolan conoce las tácticas Viltrumitas, sus debilidades, sus planes, y lo más importante, conoce a los otros agentes Viltrumitas dispersos por la galaxia. En los cómics vemos que aunque los Viltrumitas son increíblemente poderosos, no son invencibles. Su imperio está extendido por toda la galaxia, lo que limita a cuántos recursos pueden limitar a un solo planeta. Con Nolan y los guardianes trabajando juntos, la Tierra tendrá una oportunidad de prepararse, que nunca tuvo en la línea temporal original. Una de las revelaciones más importantes e interesantes en los cómics es que el Imperio Viltrumita tiene muchos enemigos en la galaxia. La colisión de planetas se formó específicamente para contrarrestar su expansión. En la línea temporal original, la Tierra eventualmente se une a esta coalición, pero solo después de años de conflicto y enormes pérdidas. En nuestra realidad alternativa, con Nolan proporcionando información crucial, la Tierra podría buscar aliados galácticos mucho antes. Traxa, el planeta donde Nolan eventualmente se exilia en los cómics, los reptilianos, incluso los Sequids, podrían ser potencialmente aliados contra la amenaza Viltrumita. Esto cambiará fundamentalmente la dinámica de poder.
En vez de ser un planeta aislado, enfrentando una amenaza alienígena y desconocida, la Tierra sería parte de una red galáctica con acceso a tecnología y conocimientos que acelerarían su desarrollo por décadas. Con los guardianes del globo vivos, el paisaje heroico de la Tierra sería completamente diferente. En la línea original, la muerte de los guardianes del globo crea un vacío que necesita ser urgentemente. Esto lleva al rápido ascenso de nuevos series como Robot, Monster Girl y por supuesto Invincible. En nuestra realidad alternativa, estos nuevos héroes todavía emergerían, pero bajo circunstancias muy diferentes. En vez de reemplazar a sus predecesores, trabajarían junto a ellos, aprendiendo de su experiencia. Pero el cambio más significativo vendría con la eventual confrontación directa con Viltrum. En los cómics, esta batalla monumental ocurre después de que Nolan ha pasado años en exilio, ha formado una nueva familia en Traxa y se ha reconciliado parcialmente con Mark. En nuestra realidad alternativa, la batalla llegaría antes, con diferentes alineaciones de héroes y villanos. Thrag, el gran regente de Viltrum, enviará sus refuerzos contra un planeta que, gracias a la traición de Nolan, está mucho mejor preparada. Immortal con su fuerza sobrehumana y experiencia milenaria, War Woman con su destreza en combate sin igual, The Green Ghost, Darwin, todos vivos, todos preparados, y junto a ellos una nueva generación, Atomy, Thrax, por supuesto, Invincible. Quizás el arco más interesante sería el de Nolan mismo en los cómics. Su redención viene después de años de exilio, reflexión y finalmente amor por su nuevo hijo. En nuestra realidad alternativa, su camino sería diferente. No habría matado a sus compañeros, pero seguiría cargando con la culpa de sus intenciones originales. Poder realmente ser aceptado como un héroe después de revelar que fue enviado para facilitar la conquista de la Tierra. ¿Podría Debbie perdonar años de mentiras? ¿Y cómo afectaría esto a su relación con otra Mark? En los cómics vemos que Nolan eventualmente se convierte en el gobernante de un mundo llamado Viltrum, reformando el imperio desde dentro. En nuestra realidad alternativa ese destino podría llegar mucho antes, pero a través de un cambio mucho más político y menos violento. Al final, la decisión de Nolan de no matar a los guardianes del globo crearía un mundo radicalmente diferente. Un mundo donde la amenaza a Viltrum se enfrentaría antes y con mayor preparación, donde Mark crecería sin el trauma definidor de su vida, donde la comunidad de superiores de la Tierra evolucionaría de forma orgánica en lugar de nacer del desastre. ¿Sería un mundo mejor? Posiblemente. La preparación temprana contra Viltrum salvaría incontables vidas. La cooperación galáctica se iniciaría años antes. Mark y Eve y los otros jóvenes héroes crecerían con mentores en lugar de tener que aprender a través de tragedias. Pero también sería un mundo donde algunas lecciones cruciales nunca se aprenderían, donde algunas alianzas forjadas en la adversión nunca se formarían. La belleza de Invincible como serie siempre ha sido su exploración de cómo nuestras decisiones, incluso las más terribles, dan forma a quienes somos, de cómo podemos superar nuestros orígenes, nuestros errores, nuestros legados. En la línea temporal original, Mark se convierte en un héroe extraordinario, precisamente porque debe superar la sombra de su padre, debe decidir activamente ser diferente. En nuestra realidad alternativa, esa decisión no sería tan clara, tan definidora, pero al final creo que Invincible seguirá siendo fiel a su nombre, porque lo que hace Mark Grayson verdaderamente invencible no es su fuerza viltrumita, ni su entrenamiento heroico. Es su humanidad, su capacidad para elegir la compasión, incluso cuando todos le dicen que elija la violencia. Su determinación para proteger a los inocentes, incluso cuando significa enfrentarse a su propia sangre. Y eso no cambiará en ninguna línea temporal. Pero no sé, ¿qué opinas tú? Si te ha gustado este What If, dale like y suscríbete y recuerda que el próximo What If sería el comentario con más likes.